Estado salva a las personas, salva al sistema público. El sistema público de salud es el que salva los empleos. Es clave el papel del Estado. Y el Estado necesita herramientas. Este creciente endeudamiento y reducido espacio fiscal es una característica de las economías de América Latina. Las demandas van creciendo y todo le demandamos al Estado y el Estado necesita tener recursos para hacer frente. Nosotros en ese marco, compañeros, propongo que abordemos de manera sostenida en el marco de una comisión que podamos crear por ley, que incluya al Ejecutivo, que incluya al sector productivo, la cuestión de la estructura fiscal. No podemos tener los beneficios de un estado de bienestar si tenemos tan baja presión tributaria. Pero cuando hablamos de eso se alertan ciertos sectores y enseguida demonizan toda la discusión que puede surgir al respecto. ¿Cuánto pagamos de impuestos nosotros? ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos van al fisco? Sabemos que el impuesto del IVA es el que en gran medida sostiene la estructura tributaria y es un impuesto justo, pero no es equitativo. Sabemos que es justo porque todos pagamos por lo que consumimos, pero no es equitativo porque el pobre consume todos sus ingresos. Y ahí es donde entramos en una enorme dialéctica en el que tenemos que conformar un espectro mayor de la discusión en relación a este tema. Compañeros, tenemos que hacerlo con amplitud de espíritu, sin sectarismos y pensando en la patria. ¿Cuántas preocupaciones tenemos? Ese creciente endeudamiento y cada vez más escaso espacio fiscal es una realidad que nos golpea. Porque todos los días le demandamos al Estado y nosotros aprobamos leyes para que se garantice que el Estado dé. Y el Estado tiene menos de 10% de presión tributaria. Para muchos analistas es un Estado imposible con esa. Y yo estuve mirando justamente hoy en uno de los matutinos acá que Kristalina Georgieva, la directora húngara de 67 años del Fondo Monetario Internacional, sugiere el impuesto temporal a ricos. Suena mal, suena muy sesgado, pero habla de un impuesto temporal para financiar los efectos devastadores de la pandemia a las más altas rentas. Bueno, así fue el tema y creo que la gente, ella pertenece a cierto bloque político que para mí con 1.600 millones no tenía ni un peso para salud. Ahora nos reclama a los ricos y a los productores, la única gente que siempre trabajan, que paguemos más para que el Estado salva el Estado. No entendí bien esa parte. Parece que ella quiere salvar el Estado de sí mismo. Y creo que tenemos la persona para opinar sobre esto. Bueno, la verdad es que la cantidad de aberraciones que ha dicho esta mujer, digo, puedo hacer un programa entero. Miren la cantidad de notas que tomé de las cantidades de aberraciones que dijo. Voy a tratar de hacerlo de modo articulado para, digamos, mostrar la falacia y la violencia que trata de esconder dentro de ese buenismo, porque dice, habla de la, digamos, de la solidaridad, de lo bueno, de la patria, digamos, todos mecanismos por los cuales, digamos, los políticos buscan estafar al sector privado. Primer punto, dice el estado de bienestar, como si fuera algo bueno el estado de bienestar. El estado de bienestar es una cosa aberrante. Y voy a explicar por qué. Milton Friedman decía, justamente en el libro Libres para elegir, digamos, que escribió junto a su mujer, Rose Friedman, o Rose Directors, como ustedes prefieran. Director era su apellido de soltera y era hermana de Aaron Director, quien era el director del departamento de Chicago, digamos, en aquellas épocas, donde Friedman estudió y en la primer clase los ordenaron por orden alfabético y le tocó justamente al lado de la que después era su mujer. Entonces dicen, hay 4 formas de gastar. Uno puede gastar el dinero de uno o el de otros, y puede gastarlo en uno mismo o en otros. Dice, ¿cuál es la mejor forma de gastar? La mejor forma de gastar es gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto me costó
generarlo, cuánto esfuerzo tuve que hacer para obtenerlo, y al mismo tiempo no hay nadie mejor que yo para determinar en qué lo quiero gastar, porque yo mismo conozco mis preferencias y nadie conoce mis preferencias mejor que yo. Por lo tanto, la maximización, ¿sí?, del beneficio, si ustedes quieren decirlo de alguna manera, es justamente gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. Ahora, por ejemplo, uno puede gastar el dinero de uno en otros. Ejemplo, cuando uno hace un regalo. Cuando uno hace un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimiza el costo. Después, por ejemplo, hay otras situaciones que es gastar la de otros en uno. Bueno, esto puedo contar, por ejemplo, la cantidad de personas que me he encontrado en aeropuertos, digamos que cuando viajaban por la compañía viajaban en primera y le parecía una aberración viajar en el gallinero y después encontrarlos con la familia yendo en el gallinero. Es decir, cuando se gasta la de otro, se despilfarra. Entonces, ¿cuál es la forma más irresponsable? La peor forma de gastar es gastar el dinero de otros en otros. Eso que se llama estado de bienestar, en realidad, se debería llamar estado del malestar. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna conciencia, ¿sí?, de lo que verdaderamente cuesta ganar ese dinero, generarlo. No tienen ni la más pálida idea. Lo único que hacen es levantar las manos y meternos la mano en el bolsillo del sector privado, que es el único que genera riqueza, porque el Estado lo único que genera es pobreza. Entonces, por lo tanto, no hay tal cosa como un estado de bienestar. Se debería llamar estado de malestar, porque además tampoco es cierto que gasten bien. Tampoco es cierto que la plata llegue a donde supuestamente tiene que llegar, al margen de todo lo que roban. Si no, les puedo explicar lo que es el caso de Argentina. Hay un estudio del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público en América Latina es la peor del mundo. 4,4% del PBI. Argentina, por ejemplo, tiene ineficiencia técnica 7,2%. Y en el concepto de filtraciones, robo, ¿sí?, tiene 5 puntos del PBI. Es decir, por ejemplo, el año pasado Argentina podría haber dado toda la asistencia social sin dar un solo peso de emisión monetaria, ¿sí?, si los políticos hubieran dejado de robar. Es decir, digo, ese modelo yo ya lo conozco, se aplica en Argentina, digamos, de ser el país más rico del mundo, entramos 70 en la pandemia y hoy estamos 120, es una cosa verdaderamente demencial. Por lo tanto, digamos, primero que le diría a esta señora, mire, no hay tal cosa como el estado de bienestar, se debería llamar estado de malestar, porque no hay nada más imbécil, ¿sí?, que gastar el dinero de otros en otros, porque dice, los impuestos son bajos. A ver, digamos, discúlpeme, los impuestos son un robo, los impuestos son una rémora, ¿sí?, de la esclavitud. Si es una traba mental, ¿sí?, digamos, o física, digamos, sobre algo que viene de la esclavitud, que tiene que ver justamente que cuando un reino ocupaba a otro, le cargaba las cargas de la guerra y era, digamos, impuestos. O sea, es algo que se paga violentamente, es un acto violento, es un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, son un robo. Es más, o sea, de hecho, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar enfrenta a la persona, toma el riesgo, sí, puede ser golpeada, puede ir a la cárcel, sí, y además es aleatorio. En cambio, digamos, el Estado es el ladrón, digamos, estacionario, está siempre, me roba siempre. Le propongo a la gente, sí, que haga, al público, que haga esta cuenta. ¿Cuánta plata perdieron a lo largo del año pasado con robos, digamos, comunes? Y fíjense toda la que se lleva el Estado, toda la que ponen en impuestos, para ver cuántos son robados. Pero no solo eso, digamos, porque en el fondo, digamos, en algún sentido, cuando dice que es bajo la presión fiscal, entonces quiere decir que entonces hay algo así como una presión que es baja, hay una que es alta, sí, y hay alguna que es óptima. Y eso también es una aberración, y eso hay que desterrarlo también. No existe, digamos, el impuesto óptimo porque es un robo, y vamos a explicar por qué. ¿Sí? O sea, en realidad es un acto violento. Supongamos lo siguiente, ¿estamos todos de acuerdo que la vida es buena? Algunos. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo que matar está mal? Sí. Bueno, entonces, según estas teorías de valor medio, quiere decir que la tortura es algo fantástico. Y porque, digamos, debe haber un nivel de tortura óptimo. Por favor, señora, sí, no hay nivel de tortura óptimo. El robo es malo, ¿sí? Y hay que entenderlo así. El Estado es el enemigo. Eso que usted, digamos, por ejemplo, dice en un momento, es impresionante. El Estado, digamos, o sea, salva vida. Eso es falso. Eso es falso. Les voy a comentar el caso de Argentina.
Digo, en Argentina sí se postulaba esto del Estado te cuida, el Estado te salva, el Estado esto, el Estado el otro. Entonces, digamos, el presidente Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere / el fantoche, dijo que él se iba a ocupar de cuidar la salud. Bueno, y entonces, digamos, destrozó la economía. Argentina fue la economía que más cayó del G20. Argentina, por ejemplo, cayó el triple que el resto del mundo. Argentina llegó a tener la tasa de desempleo bien medida, corrigiendo el efecto desaliento, en el 29%. Argentina tiene 42% de pobres y en aumento. Argentina tiene 11% de indigentes. O sea, en Argentina hay 5 millones de personas. En el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, ¿sí? Hay 5 millones de argentinos que no comen gracias a estas ideas brillantes del Estado presente, ¿sí? Pero no todo termina ahí. ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, en ese desastre económico, decía, bueno, ¿cómo nos fue en salud? Terminamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Si Argentina hubiera hecho las cosas como un país promedio, Argentina hubiera tenido 10.000 muertos por COVID y tuvo el año pasado 40.000. Quiere decir que el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner terminó siendo un gobierno asesino que mató a 30.000 argentinos. ¿Y por qué mató a 30.000 argentinos? Porque no testeó, porque no vacuna ahora. Entonces, como no quieren dejar de robar, ¿sí? No testean, no vacunan, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, los argentinos mueren, ¿sí? De manera estrepitosa. Es decir, con lo cual es falso que el Estado cuida a alguien, el Estado no cuida a nadie, ¿sí? El Estado es una máquina de matar. Pero no solo eso. No es cierto, digamos, que el Estado salve empleos. Eso es falso. Porque cuando, por ejemplo, dicen, no, la obra pública genera, digamos, puestos de trabajo, por ejemplo. ¡Es mentira! Eso es falso, eso es una falacia, porque ¿con qué se financia esa obra pública que supuestamente va a generar empleo? Se financia, ¿sí?, con impuestos. Entonces, cuando yo estoy cobrando impuestos, entonces estoy dañando a otro sector de la economía y por lo tanto estoy destruyendo puestos de trabajo en otra parte de la economía, con el agravante que además que los impuestos son un robo, que son inmoral y que además, digamos, el gasto tampoco va dirigido a donde las personas quieren. Por lo tanto, digamos, es un escándalo aberrante. Digo, nada que pueda hacer el Estado va a estar bien. Es decir, la mejor política contra el Estado es llevarlo a su mínima expresión. Yo creo que fue una bofetada para nosotros que trabajamos, que somos productores, empresarios, porque ¿qué dice? Que el Estado salva. El fracaso del Estado acá es tan obvio que hasta el más pequeño lo ve, lo nota, porque con toda la plata del mundo no hicieron lo que tenían que hacer. Un año y medio después del inicio de la pandemia estamos peor con toda la plata que estaba disponible. Y ahora vienen con, como vos dijiste, de su pedestal, de su burbuja, diciendo necesitamos más plata para las tareas del Estado que ellos inventan. Y nosotros que trabajamos tenemos que financiar a ustedes. No, gracias. Bueno, de hecho, lo que dice Víctor y que, digamos, Carstens ahora lo convalida, es también algo que está en otra obra de Hayek, ¿sí?, que se llama La fatal arrogancia. Es decir, que creen que tienen el conocimiento, o sea, la pretensión del conocimiento. Es decir, que creen que lo pueden hacer bien, cuando, digamos, eso es técnicamente imposible. Y eso también, digamos, fue descrito por Hayek a la perfección. Y ahí también quiero levantar otra cosa bárbaro, ¿no? Porque dicen... Javier, no, puedo... a la vuelta de la pausa. No, pero digo, o sea, todavía tengo media hoja para seguir ocupándome de esta señora. La dictadura del... la dictadura del Estado. La dictadura de la mujer acá a la mesa. La dictadura de la volvemos, publicidad. ya volvemos. Supongo que estás en la misma Yo, línea. digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor. De hecho, en Argentina pasa lo mismo. Es inconstitucional porque viola justamente las libertades y las garantías que tienen los argentinos consagradas en el artículo 14 de la Constitución. Por lo tanto, digamos, esto de poder transitar libremente y ejercer libre empresa es antieconómico, porque evidentemente eso, digamos, en el caso argentino también se vio con claridad, siendo, digamos, el país que más cayó del G20, con una caída que es el triple del resto, y sobre todas las cosas, es inmoral. Una de las cosas que yo hago en este libro Pandenomics, en la parte 3, en el capítulo 8, hablo sobre pandemia y socialismo. Y una de las cosas que hago es explicar que el modelo de cuarentena, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, donde Argentina ha sido el mejor alumno en esto, digo, porque Argentina tuvo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, sí, constituye un delito de lesa humanidad. Esto es muy importante. Si uno mira el Estatuto de Roma de 1998,
artículo 7, inciso K, se define como delito de lesa humanidad el ataque sistemático sobre la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el ataque sistemático sobre la propiedad privada lleva a dos situaciones. Una es, si uno se resiste al Estado, termina muriendo de hambre. Por lo tanto, es un asesinato por la vía indirecta. La otra es esclavizarse, vía un plan, digamos, una asistencia. Por lo tanto, conlleva a lo que es la pérdida de la libertad o a la pérdida de la vida. Por lo tanto, constituye un delito de lesa humanidad. No solo eso, ¿qué es lo que han estado haciendo? Esto ya está inventado, esto ya se conoce. Y acá es el punto. Hay un libro de Michel Foucault de 1975 que se llama Vigilar y Castigar. En el capítulo 3, que se llama La disciplina, se dan todos los lineamientos del biocontrol. Es decir, y justamente cuenta el caso de una ciudad de Francia pequeña, donde le llega una peste a fines del siglo XVIII. Y ahí describe quién es esencial, qué puede hacer, qué no puede hacer, quién queda encerrado, quién puede salir, cómo se transita, quién trabaja, quién no. Es decir, las mismas aberraciones que estamos sufriendo en el día de hoy, pero con un agravante. Porque esa obra, en el año 77, digamos, Foucault le hizo una mejora y al biocontrol le incorporó el control de la psiquis. ¿Y qué es lo que hicieron, digamos, los medios de comunicación durante todo el año pasado? Sembraron el terror. Sí. Sembraron el terror a la muerte. Porque si hay algo que no ha podido resolver el ser humano, en especial desde la peste negra, ¿sí?, cuando murió 1/3 de la población del planeta Tierra, es el miedo a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los medios de comunicación a lo largo del año pasado? Sembrar el terror. Terror, asustar a la gente, dominar a la gente. Y esa es una oportunidad excelente para que aquellos gobiernos con vocación dictatorial avancen sobre las libertades individuales y en la imposición del socialismo. Y eso es la cuestión más grave, porque esto nos puede meter directamente en un hoyo negro, que es caer justamente en las garras de los socialistas, caer en el comunismo con un daño enorme, sí, para todo el bienestar de la población. Por lo tanto, digamos, hay que tener en cuenta de que esto además es un delito. ¿Y cómo esto se puede probar? ¿Qué es lo que hicieron? Compararon esto, lo asimilaron, ¿sí?, con lo que fue la fiebre española, que tomó curso entre fines de 1918 e inicio de 1920 en básicamente 4 oleadas, y eso ustedes lo que tienen es que infectó a 1/3 de la población con una tasa de letalidad del 6%, o sea, mató al 2% de la población. Si la Organización Mundial de la Salud hubiera tenido razón en la amenaza que hizo el año pasado en el mundo, deberían haber muerto por lo menos de COVID, ¿sí?, cerca de, serían 160 millones de seres humanos, más los 60 millones que mueren habitualmente. El año pasado deberíamos haber visto que murieron 220 millones de seres humanos. ¿Y cuántas personas murieron de COVID el año pasado? 1.780.000. Es decir, un error de proporciones bíblicas. Wow. Sí, es más, sí, pero esto no es gratis, porque esto también lo señalaba correctamente Víctor. Hay un trabajo, sí, de Barro, Ursúa y Wen que dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si la peste, digamos, si el COVID se pareciera, ¿sí?, a la peste española? O sea, lo hace antes de... Y dice, el mundo hubiera perdido 7 puntos de tasa de crecimiento. El mundo venía creciendo al 3,5, cayó 3,5, es decir, le diría que casi el 99,5% de la caída en la tasa de crecimiento en el mundo, el desastre causado el año pasado, fue impulsado por los inmorales delincuentes de la Organización Mundial de la Salud. Tremendo. Pausa. Pero la palabra vos. Yo lamento decirles que, bueno, Víctor lo debe tener más claro, que están condenados por falacias socialistas por todos lados. Yo escucho, digamos, cuando está hablando en un momento, el informe dice responsabilidad social empresaria. Esto habría que hacérselo también entender a la señora del primer informe, también gran ignorante en temas de economía. A ver, la responsabilidad social del empresario es ganar plata. Es decir, el empresario que gana plata es un benefactor social, porque bajo el capitalismo, ¿cómo gana plata un empresario? Sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, beneficia a toda la población con productos
una mayor cantidad de productos de mejor calidad, a un mejor precio y al mismo tiempo da trabajo. Señora, usted que le quiere cobrar impuestos a los ricos, ¿sabe qué? Los ricos son benefactores sociales, son personas que han sido altamente exitosos como benefactores sociales sirviendo al prójimo, y usted los quiere castigar. ¿Qué acaso los quiere castigar por hacerle bien a la población? ¿Sabe que aquellos que castigan a los ricos terminan siendo cada vez más pobres? Aquel que termina castigando al productor termina generando más caída de la producción, más pobreza, más indigencia. ¿Quiere ver esas ideas las empezamos a aplicar en Argentina, sí, intensivamente a partir de la llegada del gobierno radical de 1916? Fuimos tomando cada vez mayores dosis de socialismo. Hoy Argentina es un país repugnante en términos de ingreso per cápita. Somos furgón de cola en América Latina cuando lo medimos al tipo de cambio paralelo. ¿Y saben qué? Esto tiene una solución, esto se puede enfrentar. Pero ¿sabe qué? Los políticos no lo quieren hacer. Esto, digamos, la forma en que se combate esto, digamos, se descubrió ya en 1955 en un modelo que se llama SIR, susceptibles, infectados y removidos, de dos personas, Kendrick y McKendrick. Básicamente, ¿cómo se combate una pandemia? Tiene dos canales. Hay una que es el canal individual, es decir, digamos que esto tiene que ver con el distanciamiento social, la higiene, los barbijos, los protocolos. Digo, nadie se quiere andar enfermando por la vida, o sea, la gente ama la vida, por lo tanto, digamos, no va a ir a buscar la enfermedad, ¿sí? Y por otro lado, si hay Estado que se ocupa de la salud, ya el Estado de bienestar, ¿de qué se debería ocupar? De conseguir vacunas y de hacer testeo. ¿Qué pasa? Cuando un Estado es muy ladrón, testea poco, vacuna poco. Entonces, como testea poco y vacuna poco, le echa la culpa a la gente, ¿sí? Y además nos encierran brutalmente, generando una destrucción del sistema económico y llevando a quiebras masivas de empresas, destruyendo millones de puestos de trabajo y generando un verdadero desastre. Por lo tanto, si quiere hacer algo, sí, señor presidente, ministros, senadores, ¿saben qué? Corran al Estado del medio, dejen de robar, porque el eje central de todos los problemas es el robo de los políticos. Y vaya que lo conozco, si es lo que pasa en Argentina, que es uno de los países hundidos justamente por sus políticos. Mientras que la gente se muere de hambre, todos los políticos argentinos viven en grandes mansiones. Bueno, Javier, un gusto tenerte acá. Y bueno, queremos tu frase, esa fuerte, para levantar acá a la audiencia. Bueno, como todo episodio traumático, hay algo bueno y algo malo. Lo malo es que efectivamente los colectivistas aprovecharon esta oportunidad para avanzar sobre nuestras libertades, para engañarnos y vendernos esta idea nefasta del Estado presente. El Estado te cuida, el Estado te salva. La parte buena es que todas estas aberraciones que nos prometieron han quedado en evidencia que son mentiras, que el Estado no te cuida, que el Estado no es eficiente, que el Estado no te salva y que en realidad el Estado es la muerte y que entonces ahora los individuos van a tener claro que nuestro verdadero enemigo es el Estado, el cual debe ser reducido a la mínima expresión, incluyendo el cero como posible solución. ¡Viva la libertad! ¡Carajo!